¿Cuánto se ha hablado de coches voladores? ¿Cuánto se ha hablado de tecnología china? ¿Qué le parece un coche volador de China? Suena a broma, ¿verdad? Pero es exactamente lo que está ocurriendo. Con propulsión eléctrica, despegue vertical y vuelo autónomo impulsado por inteligencia artificial, el 12 está llamado a revolucionar nuestra forma de viajar. Pero, ¿cuánto tardará este vehículo futurista en volar por encima de nosotros y que les espera a innovadores occidentales como Elon Musk? Descubrámoslo en el video de hoy. Conoce el X-Van X2, el coche volador de China. Imagina un coche capaz de despegar y elevarse por encima del tráfico, pues eso es exactamente lo que ha hecho la empresa china XPeng Motors con el XPeng X2. Y no es solo una idea descabellada, es real. Es el primer coche volador del mundo que levanta el vuelo. Durante años, los coches voladores no han sido más que una fantasía, material de libros de ciencia ficción, películas y ambiciosos conceptos de exhibición automovilística. XVan, una de las pocas empresas que ha hecho realidad esta visión futurista, ha presentado un prototipo que ya surca los cielos. Es un momento histórico. Los coches voladores siempre han parecido inalcanzables, ya fuera por falta de tecnología o por obstáculos normativos. Incluso cuando las empresas aeronáuticas más pequeñas hicieron sus pinitos con los vehículos voladores personales, se parecían más a aviones que a coches. Presentamos el 12, elegante, totalmente eléctrico y diseñado para trayectos cortos en la ciudad. No está pensado para aventuras campo a través, sino para desplazamientos urbanos rápidos y cómodos. Imagina volar sobre el tráfico, despegar verticalmente como un dron y aterrizar casi en cualquier lugar donde haya espacio. Esta revolucionaria innovación procede de la filial de Spen, Spen Aero HT, un nombre que deberías conocer. Spen lleva años fabricando coches eléctricos y tecnología de conducción autónoma, y ya está plantando cara a Tesla en el competitivo mercado chino de los vehículos eléctricos. Ahora, han dado su siguiente gran salto al mundo de los coches voladores. China es desde hace tiempo líder en vehículos eléctricos, con empresas como BYD y Spen superando en ventas a los fabricantes tradicionales. Mientras Occidente debatía el futuro del transporte eléctrico, China avanzaba a toda velocidad. Y con el 12, China no solo domina las carreteras, sino que apunta al cielo. No ha sido un golpe de suerte, sino el resultado de años de innovación y apoyo gubernamental al sector del vehículo eléctrico. Aunque Tesla fue la pionera del vehículo eléctrico moderno, las empresas chinas perfeccionaron la producción y la ampliaron más rápido que nadie. Ahora, ese mismo impulso les está llevando al mundo de los coches voladores. El 12 no es solo un concepto atractivo, es un taxi aéreo diseñado para transportar pasajeros por las abarrotadas calles de las ciudades. Este vehículo biplaza totalmente eléctrico no necesita una pista de aterrizaje, solo un terreno despejado. A diferencia de los anteriores conceptos de coche volador, que dependían de pilotos y zonas de despegue especializadas, el 12 está construido para la automatización, lo que hace que los viajes aéreos urbanos sean más accesibles que nunca. El futuro del transporte ya está aquí, y está volando. En lugar de quedarse atascado en el tráfico, podría despegar, volar hasta su destino y aterrizar, todo ello sin tocar un volante. Entonces, ¿cómo reaccionan inventores como Musk ante semejante innovación de los chinos? Pues no exactamente como crees. Elon Musk siempre se había mostrado escéptico ante los coches voladores. Se quejaba de que son ruidosos, consumen mucha energía y suponen un riesgo de caída de escombros si algo sale mal. Musk prefería el concepto de túneles. Esa fue la razón por la que fundó The Boring Company. La compañía es una hermosa solución a la congestión urbana. Musk quiere que Boring construya túneles subterráneos en vez de llevar el tráfico a los cielos. Sin embargo, con el 12, China ha dado un verdadero paso adelante, mientras Tesla ha revolucionado los coches eléctricos. Spen lidera ahora la movilidad aérea. ¿Se pregunta por qué Musk no comparte su fantasía de los coches voladores? Pues le sorprenderá. Los coches voladores traerán nuevos riesgos. Piensa en ello. Colisiones en pleno vuelo, normativas onerosas y riesgos potenciales para la seguridad. Sin embargo, los expertos no están convencidos de la postura de Musk. Según ellos, ignorar el cambio a los coches voladores podría significar perderse una industria que ahora se está tomando en serio. Tesla no empezaría de cero si decidiera entrar en ese espacio. Ya contaban con la tecnología de baterías y la experiencia en conducción autónoma. La cuestión era si darían el salto. Y empresas como Spen llevan años trabajando para perfeccionar la tecnología. Spen no solo construyó un coche que podía volar,
sino que era seguro, estable y práctico. Spain ya dominaba la tecnología de las baterías y la conducción autónoma. Estas dos cosas son fundamentales para los coches voladores. El problema es que un coche volador de gasolina sería ruidoso y contaminante, y un piloto humano añadiría coste y complejidad. Con el décimo 2, los chinos han evitado ambos problemas. Otras empresas habían intentado construir coches voladores antes, pero se quedaban en la fase de prototipo o requerían pilotos. El enfoque de Spain era diferente. Se centraron en la energía eléctrica, la automatización y el despegue vertical. Para quienes se pregunten por qué es importante esta tecnología, vamos a desglosarla. Las autopistas se atascan, el transporte público está saturado y los desplazamientos se alargan cada año. Incluso los mejores sistemas viarios solo pueden soportar un número limitado de coches. Ahí es donde entra en juego el coche volador. En lugar de construir más carreteras, las ciudades podrían expandirse por el aire. Un sistema de tráfico aéreo gestionado adecuadamente podría desplazar a las personas de forma más eficiente, reduciendo la congestión en tierra. Si los coches voladores se generalizaran, podrían cambiar por completo la movilidad urbana. Imagine un mundo en el que pueda tomar un vuelo corto en lugar de largos trayectos en taxi, en el que la gente pueda vivir más lejos de los centros urbanos sin perder horas en desplazarse al trabajo. Por supuesto, los coches voladores no están exentos de dificultades. Por ejemplo, ¿sería asequible? ¿Cómo regularían las ciudades la presencia de cientos o miles de coches voladores en el aire? Pero eso no es todo. También preocupa el ruido. Este coche puede volar durante 25 minutos a una velocidad máxima de unos 130 km por hora. Aunque el décimo 2 es eléctrico, las múltiples hélices que giran a gran velocidad siguen haciendo mucho ruido. Si los coches voladores se convirtieran en algo común, las ciudades tendrían que introducir límites de ruido o rutas de vuelo específicas. Luego está la cuestión de la confianza. Mucha gente todavía se siente incómoda con los coches autoconducidos en tierra. ¿Confiarían en un vehículo autoconducido en el aire? El décimo 2 se diseñó para volar solo, pero la aceptación pública del vuelo autónomo sigue siendo muy baja. A pesar de estas preocupaciones, el décimo 2 es el tipo de avance que cambiará el mundo de una forma que nunca imaginamos. Pero, ¿cuáles son exactamente las tecnologías que impulsan el coche volador X2? Eso es lo que estamos a punto de revelar. La tecnología detrás de Spain X2. El Spain X2 se basa en algunas de las tecnologías de aviación y vehículos eléctricos más avanzadas del mundo. Desglosémoslo. El décimo 2 no funciona como un helicóptero ni como un avión tradicional. Este es el coche volador Spain X2, como ellos lo llaman. Funciona con tecnología de despegue y aterrizaje vertical. La tecnología X2 VTOL funciona con electricidad y está diseñada para volar de forma autónoma. Aquí está el truco. Cada parte del diseño resolvía el problema. Las carreteras estaban abarrotadas, así que despega verticalmente. Los aviones de gas son ruidosos y contaminantes, así que funcionan con baterías. Volar requiere habilidad, pero no todo el mundo puede ser piloto, así que vuela solo. Estamos a punto de desvelar la mayor maravilla de la tecnología VTOL. Así que siga atento para descubrirla. Según los expertos del sector, uno de los mayores obstáculos para los viajes aéreos personales ha sido siempre el problema de las pistas de aterrizaje. Los aviones necesitan largas y abiertas franjas de terreno para despegar y aterrizar. Eso está bien para los aeropuertos, pero es inútil para los desplazamientos cotidianos y las lanzaderas aéreas interurbanas cortas. Ahí es donde entra en juego la tecnología VTOL. El décimo 2 no necesita pista. Despega directamente en el aire, como un dron. Solo se necesita un pequeño espacio abierto en lugar de largas carreteras o infraestructuras aeroportuarias, un aparcamiento, una azotea o incluso un patio trasero. Esto cambia las reglas del juego en las ciudades. Es muy sencillo. Con el décimo 2, no es necesario conducir hasta un aeropuerto. En lugar de esperar en el tráfico, la gente podría subirse a un vehículo VTOL y partir. Quizá piense que los helicópteros ya lo hacen, pero el problema es que son demasiado caros, ruidosos y requieren una amplia formación de los pilotos. Hablemos un momento de sostenibilidad. Como el décimo 2 funciona con electricidad, es mucho más sostenible que los helicópteros o aviones de gas. Hoy en día, la mayoría de los aviones siguen utilizando combustibles fósiles, queman enormes cantidades de combustible de aviación, liberando emisiones de carbono a la atmósfera. La industria de la aviación es responsable de cerca del 2% de las emisiones mundiales de carbono, porcentaje que no hace más que aumentar. El décimo 2 no contribuye a este problema.
Eso significa cero emisiones, lo que lo convierte en una de las formas más limpias de transporte aéreo jamás construidas. Pero hay otra gran ventaja, la eficiencia energética. Los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores de combustión interna. Según los físicos, los helicópteros de gas desperdician mucha energía en forma de calor y fricción. Sin embargo, el sistema de propulsión eléctrica del 12 convierte más energía en movimiento real. Esto significa dos cosas. Para empezar, podría volar con menos energía y a una fracción del coste habitual. Este será el prototipo del primer coche volador del mundo. Se llama X-Pan X2. Así que los coches voladores son más prácticos para el uso diario. Sinceramente, la tecnología de las baterías también avanza rápidamente. Hace una década, los vuelos eléctricos parecían poco realistas porque las baterías eran demasiado pesadas y no almacenaban suficiente energía, pero con las mejoras en las baterías de iones de litio, eso está cambiando. Así pues, el éxito del 12 no es solo una victoria para la aviación, sino también para el sector de las baterías en su conjunto. Sin embargo, ninguno de estos textos parece tan esencial como el que vamos a desvelar. Lo creas o no, el futuro ya está aquí. Hablamos de la navegación autónoma. Las habilidades de pilotaje eran una de las barreras más importantes para los coches voladores. No todo el mundo podía pilotar un avión. Los aviones tradicionales requerían años de formación, licencias estrictas y práctica constante. El 12 saltó todo esto con el vuelo autónomo. En lugar de depender de un piloto humano, cuenta con IA y sensores para volar solo. Los pasajeros no tienen que pilotar, despegar ni aterrizar. Simplemente eligen su destino, y el 12 se encarga de todo lo demás. Esto es importante si queremos que los coches voladores estén al alcance de todos. Si todo el mundo necesitara una licencia de piloto, estos vehículos seguirían siendo un lujo para unos pocos, pero al hacerlos autovoladores, Spen abrió la puerta a la adopción masiva. La tecnología del 12 es impresionante. Cuenta con sensores lidar y de radar que le ayudan a detectar obstáculos en tiempo real, cámaras y GPS para saber exactamente dónde se encuentra y algoritmos basados en inteligencia artificial que ajustan su trayectoria de vuelo sobre la marcha. En pocas palabras, podría esquivar el mal tiempo, evitar colisiones e incluso orientarse en el cielo de la ciudad. Todo ello sin un ser humano a los mandos. Algunos creen que esto es el futuro, otros no están muy impresionados. ¿Podría confiarse en la IA para hacer volar a la gente? Pues Elon Musk no lo cree así. Musk siempre ha manifestado su preocupación por la IA. Creía que la inteligencia artificial, si no se controlaba cuidadosamente, podía llegar a ser peligrosa. Según Musk, la tecnología totalmente autónoma podría salir mal de formas que no podríamos predecir. En el peor de los casos, Musk cree que la IA podría avanzar tanto que los humanos perderían el control de lo que hacen, cuándo y cómo. Tesla tiene Autopilot, que ha experimentado enormes avances, pero aún requiere supervisión humana. Un coche volador totalmente autónomo desde el primer día llevó las cosas aún más lejos. ¿Y si la IA cometiera un error en pleno vuelo? ¿Y si fallaran los sensores? ¿Y si los piratas informáticos tomaran el control del sistema? Hay miles de y Spen aún no ha dado ninguna respuesta. Elon Musk también sugirió en una entrevista que la IA debe estar estrictamente regulada y contar con supervisión humana. El 12, en cambio, se lanza de cabeza a la autonomía total. Esto puede plantear cuestiones de seguridad, ética y control. La tecnología existe, pero la confianza del público en la inteligencia artificial sigue siendo una asignatura pendiente. La gente necesita creer que estos sistemas no solo son avanzados, sino también seguros. El Spen X2 ha demostrado que la tecnología actual, la propulsión eléctrica y el vuelo autónomo ya no son sueños lejanos. Ya están aquí, pero esto es solo el principio. El 12 demostró que un coche volador podía funcionar. El mundo tenía que decidir si estaba preparado para adoptarlo y competir. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes, porque China no es el único jugador en el juego. China y el mundo en la carrera de la movilidad. La carrera por el futuro del transporte ya no se limita a los coches eléctricos. Se trata de quién gobernará la próxima generación de movilidad. Y ahora mismo, China va en cabeza. Durante décadas, Occidente dominó la industria del automóvil. Los fabricantes estadounidenses, europeos y japoneses marcaron las pautas de la producción, la innovación y el diseño de automóviles. Pero con el rápido auge de los vehículos eléctricos y ahora de los coches voladores, el equilibrio de poder está cambiando. Según los observadores del sector,
China no se ha sumado sin más a esta revolución. La vio venir mucho antes que la mayoría del mundo y tomó medidas estratégicas para liderarla. Mientras otros países dudaban, China invirtió pronto y de forma agresiva en la producción de baterías, redes de recarga y fabricación de automóviles. En la actualidad, más de la mitad de los vehículos eléctricos del mundo se fabrican en China. Marcas chinas como BYD, NIO y SPEN han tomado la delantera, superando a los fabricantes de automóviles tradicionales en mercados clave. Y lo que es más importante, China controla la cadena de suministro mundial de baterías para vehículos eléctricos, ya que produce más del 75% de las células de iones de litio del mundo. Este dominio se extiende más allá de los coches eléctricos. China toma ahora la delantera en coches voladores, lo que la convierte en el nuevo líder mundial de la innovación automovilística. El lanzamiento por SPEN del coche volador X2 no es un hecho aislado. Otras empresas chinas ya están trabajando en una tecnología similar, preparándose para un futuro en el que las ciudades no solo estén llenas de vehículos eléctricos, sino también de coches eléctricos voladores. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles occidentales siguen centrándose en perfeccionar los vehículos eléctricos terrestres. Si nos guiamos por la historia, para cuando el resto del mundo se ponga al día, China ya se habrá establecido como líder en este espacio, al igual que hizo con los coches eléctricos. Pero eso no es todo. Tesla es una de las pocas empresas no chinas que ha prosperado en el mercado chino de vehículos eléctricos. Elon Musk vio pronto el potencial e hizo un movimiento audaz al construir la gigafactoría de Tesla en Shanghái. La fábrica se convirtió en un centro de producción crucial, ayudando a Tesla a fabricar coches más rápido y más barato que en cualquier otro lugar. Como resultado, China se convirtió en el mayor mercado de Tesla fuera de Estados Unidos. Sin embargo, el éxito de Tesla en China es un arma de doble filo. Por un lado, ha permitido a la empresa crecer rápidamente y aumentar la producción. Por otro, también ha contribuido a reforzar la industria china de vehículos eléctricos. Las marcas locales han aprendido de los métodos de Tesla, mejorando sus vehículos y haciéndolos más competitivos. Esto coloca a Tesla en una posición interesante. XPeng, uno de sus principales rivales, ha pasado de los coches eléctricos a los vehículos voladores. La cuestión es si Tesla le seguirá. Elon Musk nunca ha perseguido las tendencias porque sí, siempre se ha centrado en lo que cree que tendrá un impacto más significativo en el mundo. Pero, ¿ve los coches voladores como parte de esa visión? Como hemos dicho antes, Musk no cree en los coches voladores. En lugar de mirar al cielo, Musk se ha centrado en una alternativa subterránea a través de su Boring Company. Desde su punto de vista, el transporte subterráneo es más seguro, silencioso y escalable que los coches voladores. Un sistema de túneles no se ve afectado por las condiciones meteorológicas, elimina el riesgo de caída de escombros y no requiere replantear el control del tráfico aéreo. Sin embargo, la construcción de túneles requiere tiempo y mucha inversión. Los coches voladores, en cambio, pueden empezar a funcionar en cuanto la tecnología y la normativa lo permitan. XPeng no necesita excavar túneles ni desarrollar infraestructuras subterráneas. Se trata de convencer a los reguladores de que el espacio aéreo sobre las ciudades puede utilizarse con seguridad. Aquí es donde entra en juego la diferencia fundamental de visión. Mientras Musk intenta solucionar el problema de la congestión urbana bajo tierra, XPeng intenta evitarlo por completo surcando los cielos. Para XPeng, el éxito en China es solo el primer paso. El verdadero reto es llevar los coches voladores al resto del mundo. Para ello, necesitan algo más que una tecnología que funcione. Necesitan la aprobación reglamentaria. Los países occidentales tienen leyes de aviación mucho más estrictas que China, y conseguir la aprobación para un vehículo volador autónomo no es tarea fácil. Por ejemplo, la tecnología de conducción autónoma de Tesla tardó años en ser aprobada en mercados específicos, y un coche volador autónomo se enfrentará a un escrutinio aún mayor. Sin embargo, XPeng entiende que obtener la aprobación en un mercado primario fuera de China sentará un precedente que podría facilitar futuras aprobaciones. Llevar los coches voladores al mercado mundial no será solo un reto tecnológico, también será una batalla contra un escepticismo profundamente arraigado. Mucha gente sigue pensando que los coches voladores son ciencia ficción. Algunos los ven como juguetes de lujo para los más adinerados y no como una solución práctica a la congestión urbana. XPeng debe demostrar que estos vehículos no son meras novedades futuristas, sino soluciones reales y escalables para los problemas del transporte. Si lo consiguen,
Podrían impulsar a toda la industria y obligar a los fabricantes de automóviles a replantearse sus estrategias. Si China sigue a la cabeza tanto en vehículos eléctricos como en coches voladores, el impacto en la industria mundial del transporte será profundo. Los fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos deben acelerar su innovación o corren el riesgo de quedarse rezagados. Los gobiernos se verán obligados a replantearse sus infraestructuras y marcos normativos. Las ciudades deben prepararse para un futuro en el que las carreteras no sean el único medio de transporte. Los efectos se dejarán sentir mucho más allá del mundo del automóvil. Un cambio de esta magnitud podría reducir el coste de los vehículos eléctricos, hacer más rápidos y eficientes los desplazamientos urbanos y crear nuevas oportunidades profesionales en los sectores de la inteligencia artificial, la aviación y la movilidad sostenible en todo el mundo. En este momento, el mundo se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones que tomen hoy los fabricantes de automóviles, los reguladores y los consumidores determinarán el futuro del transporte. Sin embargo, no se trata solo de coches, eléctricos o voladores. Se trata de algo mucho más grande. El futuro de la movilidad se está reescribiendo y, por primera vez en más de un siglo, no es Occidente quien lleva la voz cantante, es China. Los coches voladores serían alucinantes. Pero aquí está la verdadera pregunta, ¿estamos preparados para esta innovación? ¿Estamos preparados para esta innovación? Según la filial del fabricante chino de vehículos eléctricos SPEN Aero HT, la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta te sorprenderá. Quédate con nosotros para averiguarlo. El problema de la infraestructura de los coches voladores. La idea de que los coches voladores surquen los cielos es apasionante, pero antes de que se haga realidad, las ciudades deben cambiar de una forma nunca vista. Las carreteras, los semáforos y los aparcamientos se construyen para el transporte terrestre, pero el aéreo se rige por unas normas totalmente distintas. Si los coches voladores se convierten en algo habitual, las ciudades deberán adaptar sus infraestructuras para soportarlos. Actualmente, la mayoría de las zonas urbanas están diseñadas para el movimiento bidimensional. Los vehículos se desplazan hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. Los coches voladores introducen una tercera dimensión, la altitud. Eso significa que los corredores aéreos deben trazarse, igual que las carreteras. Las zonas de despegue y aterrizaje tendrán que situarse en áreas que no perturben la vida cotidiana, posiblemente en tejados o aeródromos urbanos designados. Los sistemas de control del tráfico aéreo deberán evolucionar para gestionar miles de vehículos de baja altitud simultáneamente. Un reto mucho mayor para el que fueron diseñadas las normas de aviación actuales. Y luego está la cuestión del ruido. Los coches voladores serán probablemente más silenciosos que los helicópteros, pero no serán silenciosos. Imagina miles de aviones diminutos zumbando constantemente sobre tu cabeza. Podría cambiar por completo el sonido de las ciudades. El mantenimiento de las infraestructuras es una preocupación aún mayor. Si un coche se avería en la carretera, se para. Si un coche volador se avería en el aire, podría caerse. Antes hemos mencionado que Elon Musk no cree en estar sobre la superficie, sino bajo ella, para hacer frente a la congestión urbana, según informan los medios. Su Boring Company está en la fase final de los túneles subterráneos que permitirían a los vehículos eléctricos circular a altas velocidades sin tráfico. Sin embargo, el gran reto de los túneles es el coste. Sí, es bastante difícil excavar túneles normalmente. Creo que hay que multiplicar por 10 el coste por kilómetro de los túneles. Excavar a través de la roca y el suelo es caro y lleva mucho tiempo. El equipo de Musk está intentando reducir esos costes con nuevas tecnologías de excavación de túneles. Pero el transporte subterráneo generalizado tardará años en completarse, incluso con mejoras. El debate entre los vehículos voladores y el transporte subterráneo se reduce a la viabilidad. Uno requiere costosas excavaciones, mientras que el otro requiere aprobación reglamentaria y nuevos sistemas de gestión del tráfico. Y hablemos del coste. Ahora mismo, el precio de un coche volador está muy por encima de lo que la mayoría de la gente puede permitirse. Muchos expertos coinciden en que los primeros modelos, como el 12, se utilizarán probablemente para transporte privado, servicios de emergencia o viajes compartidos de alta gama. Sin embargo, la historia ha demostrado que las nuevas tecnologías son caras antes de llegar a ser asequibles. Rheem y Niebuhr, cuando aparecieron los coches eléctricos, se consideraban artículos de lujo. Ahora se están generalizando. Los coches voladores podrían seguir el mismo camino que la tecnología de las baterías mejora y la producción en masa aumenta.
La clave está en hacerlos lo bastante baratos como para sustituir a los coches normales, y que no sirvan solo como producto de nicho para los ricos. Las primeras ciudades que adopten los coches voladores serán probablemente lugares con una congestión de tráfico extrema. Grandes áreas metropolitanas como Los Ángeles, Dubái y Shanghái ya están estudiando soluciones de movilidad aérea urbana. Dubái, en particular, se ha lanzado a probar taxis voladores autónomos, por considerarlos una forma de mejorar el transporte en una ciudad que depende en gran medida de la aviación. China es otro fuerte competidor. Con su rápida urbanización y su innovación tecnológica respaldada por el gobierno, China también podría liderar el impulso del marco normativo necesario para integrar los coches voladores en la vida cotidiana. Lo que está a punto de presenciar es alucinante para quienes se preguntan de dónde saldrá el dinero para esta transición. Los inversores están muy atentos al desarrollo del coche volador chino X2. Aparte de X2, varias empresas que desarrollan coches voladores han conseguido financiación de importantes gigantes de la tecnología y la automoción y de organismos gubernamentales. Los inversores creen que el mercado potencial de la movilidad aérea urbana es significativo. Si despega, podría convertirse en un centro de transporte de $1 billón en poco tiempo, pero eso sigue siendo un gran sí. La tecnología avanza rápidamente, pero la normativa, la infraestructura y la asequibilidad determinarán si los coches voladores formarán parte de nuestra vida cotidiana. Nos encontramos en una encrucijada. La forma en que la gente se desplaza por las ciudades cambiará sin duda, pero cómo lo hará es aún incierto. ¿Pertenecerá el futuro por completo a los coches voladores de China, a los túneles subterráneos de Elon Musk o a otra cosa? La respuesta llegará antes de lo que pensamos. ¿Son los coches voladores el futuro de las lanzaderas urbanas? La era de los coches voladores ya no es solo ciencia ficción, pero seamos claros, no esperemos que llenen los cielos mañana. Spain está a la cabeza, pero aún le queda un largo camino por recorrer. El camino para que estos coches voladores sean aprobados para el uso público implica años de meticulosas pruebas de seguridad, perfeccionamiento de la tecnología y colaboración con los organismos reguladores para establecer nuevas normas para el transporte aéreo urbano. Aunque todas las piezas encajen y la tecnología esté lista en los próximos años, no espere ver pronto miles de coches voladores sobrevolando las calles de las ciudades. Los gobiernos se tomarán su tiempo para garantizar que estos vehículos futuristas sean seguros para su uso masivo. Mientras que el uso comercial podría ser una realidad a finales de la década, es probable que la propiedad personal tarde mucho más en implantarse. Por eso Spain, como otros de los primeros desarrolladores, no ha fijado una fecha concreta para que el 12 aterrice en tu garaje, pero si la historia nos sirve de guía, podemos buscar pistas en la evolución de los coches eléctricos. Los vehículos eléctricos tardaron años en dar el salto del concepto a la adopción generalizada, y aún no lo han conseguido. La tecnología de conducción autónoma, otra gran innovación, lleva más de una década en desarrollo y aún no está lista para su despliegue a gran escala. Los coches voladores se enfrentarán a obstáculos aún mayores. Mientras Spain allana el camino en China, la pregunta candente es, ¿se lanzará Tesla a la carrera? La competencia se recrudece. Y si Spain y otros actores demuestran que los coches voladores no son solo una fantasía futurista, sino algo práctico, Tesla podría tener que replantearse su estrategia. Musk ya ha mencionado en el pasado la idea de un vehículo Tesla de despegue y aterrizaje vertical, pero de momento no hay planes concretos. Tesla está más centrada en ampliar su producción de vehículos eléctricos, mejorar la tecnología de conducción autónoma y superar los límites de la robótica y la inteligencia artificial. Pero eso no significa que el Tesla aéreo esté descartado para siempre, sino que tendrá que esperar un poco más. Pero aún hay más. Las ayudas públicas desempeñan un papel fundamental en esta industria emergente. En China, el gobierno apoya activamente a empresas como Spain en su desarrollo y pruebas de vehículos voladores, NES. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación tiene estrictas normas de seguridad antes de permitir cualquier prueba. Europa está en medio, con países como Alemania y el Reino Unido invirtiendo en proyectos de movilidad aérea urbana, pero aún están en las primeras fases de regulación. ¿Y la competencia? No es solo Spain. Otras empresas también están trabajando en sus propios prototipos de coches voladores. Joby Aviation, por ejemplo, ha estado desarrollando un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, pero los críticos dicen que se parece más a un dron gigante que a un coche. Sin embargo, está diseñado específicamente para el transporte aéreo urbano. Puede transportar a 4 pasajeros,
recorrer hasta 240 kilómetros y funcionar de forma más silenciosa que los helicópteros. Joby incluso se ha asociado con Uber para hacer realidad los taxis aéreos. También está Olaf Aeronautics, una empresa con un coche volador que no se parece a nada que hayamos visto antes. Su modelo A es un coche que puede circular por carreteras normales, pero que puede despegar verticalmente cuando sea necesario. Toda la carrocería se inclina lateralmente para pasar al modo de vuelo, una característica innovadora. Cabe en plazas de aparcamiento normales y tiene una autonomía de vuelo de 200 millas. Alep ya está aceptando pedidos anticipados, con la firme intención de ser uno de los primeros en introducir coches voladores en el mercado. La próxima década será decisiva para determinar si los coches voladores se convertirán en un medio de transporte generalizado o seguirán siendo un lujo de nicho. Una cosa es segura, la carrera ha comenzado y el futuro de la movilidad está a punto de despegar de una forma que solo podíamos soñar. ¿Crees que los coches voladores son el futuro? ¿Serán seguros? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte. Volvemos pronto. Adiós.